Y mire, hablando de temas de salud, poco hablamos de las enfermedades mentales en Jalisco y en general. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Qué capacidad de atención hay en Jalisco para ellas? ¿Cuáles son las más graves? Para esto está con nosotros y le agradecemos al doctor José Ojeda Palomera, director del Centro de Atención Integral de Salud Mental, Estancia Breve, de los Servicios de Salud Jalisco. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Agustín, y gracias por la invitación, Jalisco TV, y a ti, y estamos a tus órdenes para responder todas las dudas del auditorio. Doctor, poco hablamos de salud mental, porque además como que hasta nos da pena, ¿no? Sí. Hablar de decir, tengo un enfermo mental en mi casa, o soy un enfermo mental, todavía está como sancionado socialmente. Sí. Está loquito. Poco hablamos de ello, pero si hay que hablar de ello, ¿es importante hablar de ello? Evidentemente, como bien lo dices, las enfermedades mentales son enfermedades que como seres humanos a lo largo de la historia no hemos podido entender claramente, o apenas hasta la fecha estamos entendiéndolo un poco mejor. A lo largo de los años, personas que tenían enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos, como también son llamados, pues no había diagnósticos, no había tantos especialistas, no había medicamentos, o había medicamentos que generaban muchos efectos secundarios. Entonces, imagínate que una persona se enferme mentalmente, la sociedad no entiende estas enfermedades, entonces empieza a haber un rechazo, un estigma generalizado, y si yo me estoy enfermando, me doy cuenta, pues entonces evidentemente no lo voy a platicar tan fácil, y menos si la sociedad no está receptiva a hablar de estos temas. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes, enfermedades mentales más frecuentes, que ustedes conocen aquí en Jalisco? Pues depende también de la edad, pero dentro, a grandes rasgos, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos son los que tienen una mayor incidencia. Sin embargo, podemos ir identificando diferentes enfermedades o mayor incidencia en la aparición de algunas enfermedades dependiendo de la edad. Por ejemplo, en la infancia lo más común es que identifiquemos trastornos adaptativos, trastornos de la conducta, trastornos por déficit de atención. En adultos jóvenes y adultos jóvenes, los que no son viejos. Entonces, estos tipos de padecimientos, lo más comunes son depresión, ansiedad, al igual que en adultos mayores. Sin embargo, en adultos mayores también las enfermedades, los trastornos neurodegenerativos o demencias son también las de lo que más vemos nosotros. ¿Cuál es el más grave desde su punto de vista? Porque habrá quien diga, bueno, los chavitos, no sé si haya tratamiento, a lo mejor se les puede llevar hasta que lleven una vida normal, pero hay alguno que usted diga, es que este es grave, hay que atenderlo de inmediato. Pues hablando también del estigma de las enfermedades mentales y que nos tardamos mucho en llegar al psiquiatra o al psicólogo, yo diría que todas las enfermedades las tenemos que ver como graves, porque lo que hemos visto a lo largo de los años es que este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas. Si no las tratamos, esto se nos puede complicar. Entonces, como hablar de solamente las graves, estaríamos como enfocándonos solamente en identificar como un porcentaje pequeño de la población. Sí. Lo más importante es identificar esto en la población general, no solo en entornos hospitalarios o en centros de atención en salud mental. Esto tenemos que tratar de difundirlo, identificarlo desde casa, desde la escuela. Entonces, yo preferiría decir que todas son importantes porque la gran mayoría de ellas se pueden cronificar o son, si no las tratamos a tiempo, no se nos puede traer complicaciones. Doctor, usted decía ahorita, hay que poderlas identificar, pero ¿cómo las identificamos? O sea, por ejemplo, un padre de familia, una mamá, un abuelo, un tío. Si usted se cae y se rompe una pierna, bueno, pues ahí vemos y ahí vamos al hospital. Pero a la hora de la salud mental, uno diría, ¿cómo lo identifico que está mal? Sí, es difícil. De hecho, nosotros como médicos en nuestra formación, yo te puedo decir que cuando yo salgo de medicina, antes de estudiar psiquiatría, se me hacía difícil, y ya siendo médico, entonces, incluso ni los médicos recién egresados nos damos cuenta tan fácil de identificar este tipo de enfermedades. Entonces, alguien que no es especialista en estos temas llega a ser un poquito más difícil, pero a grandes rasgos, cualquier cambio de conducta, que una persona empiece a estar diferente a como era previamente, esos son los focos rojos que hay que acercarnos con esa persona
y siempre con una actitud receptiva y sin juzgar, porque si no esa persona no nos vuelve a contar nada y entonces eso nos aleja de que llegamos al psiquiatra o al psicólogo. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, a todos nos dicen, bueno, una vez al año, después de cierta edad, vea que te revisen la próstata o los senos por el cáncer de seno, ¿no? ¿Usted recomendaría que las personas fuéramos, así como vamos con esos médicos, con un psiquiatra o con un psicólogo, no sé, anualmente, cada 2 años, para que nos haga una especie así como de valoración y decirnos, pues, aguas porque usted va para allá o está bien? Es una buena estrategia, de hecho hay propuestas a nivel internacional de promover atenciones como no solamente en personas que ya tienen un trastorno psiquiátrico, buscar propositivamente estas enfermedades. Sin embargo, pues sería difícil que toda la población acuda a un psicólogo. Entonces, la estrategia a nivel mundial que propone la OMS y la Organización Panamericana de Salud es que todos los médicos, aunque no sean psiquiatras, incluso también personal paramédico, esté capacitado para identificar estos padecimientos, incluso iniciarles tratamiento y, si es necesario, derivarlos con un psiquiatra o un psicólogo, hacerlo de manera oportuna. Doctor José Ojeda, una última pregunta. ¿A dónde podríamos comunicarnos? Quienes tuviéramos, ya sea por interés personal o porque vemos algún familiar o algún amigo que pudiera estar en estas condiciones, ¿a dónde se podría comunicar para que alguien lo atienda y le dé orientación al respecto? En CAISAME, bueno, en SALME, en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, a un lado está el CAISAME Estancia Breve. Sí. En el instituto ahí tenemos una línea de intervención en crisis. Esto nos puede ser muy útil en personas que tienen esa duda de si realmente es necesario acudir. Como bien lo dice el nombre de la línea, es de intervención en crisis, entonces tenemos que tratar de optimizar los recursos que tenemos. Yo lo que le recomendaría a toda persona que sospeche que tiene algún padecimiento o que algún familiar lo tiene, se acerquen a cualquier CAISAME, a cualquier CISAME o también, por ejemplo, en los hospitales del IMSS. Esto es algo que tenemos que empezar a tratar en todos lados. Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo la información. Que esté muy bien.